¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión les compartiré otro detalle más para esta temporada de Halloween que se aproxima. Y digo detalle porque es un sombrero de bruja súper sencillo, fácil de realizar y para el que necesitaremos poquitísimos materiales. Yo he decidido utilizar hilo color Oxford, que es un hilo bastante oscuro pero no llega a ser del todo negro. Me encanta para estos detalles de Halloween. Voy a utilizar también un poquito de lila para ese detalle de acá antes de comenzar el volante y solo una hebrita de hilo color oro. Este hilo que yo utilizo es de la marca Sinfonía. Es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros y tiene 6 hebras. Y si desea conocer más sobre este hilo, acá en la cajita de información y en la descripción del vídeo le estaré compartiendo el enlace a nuestro sitio web oficial gretawings.com, donde podrá incluso adquirirlo y hacernos una compra si así lo desea. Tiene una gama bastante amplia de colores y es excelente para amigurumis por su brillo. Es mercerizado, tiene un brillo único. Y para este hilo Sinfonía, si usted está tejiendo amigurumis, les recomiendo utilizar un gancho de 2.5 milímetros. En mi caso, yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero si usted lo realiza en forma de V, les recomiendo entonces utilizar un gancho 2.0 milímetros, Y si desea conocer más sobre estos detalles del punto bajo en forma de cruz o en forma de V, en la descripción de este tutorial también le voy a compartir un enlace donde les hablo más al respecto. Por supuesto, vamos a necesitar tijera y aguja lanera. Es todo lo que necesitamos para confeccionar este sombrerito. Como puede ver, acá debajo tengo esta calabaza que ya es un tutorial que tenemos listo en el canal. Esta vez les estaré dejando muchísimos enlaces acá en la descripción del vídeo por si desea realizar también esta calabacita. Puede ver que puede decorar una calabaza perfectamente con este sombrerito y además el amigurumi que usted prefiera. Por cierto, si usted conoce nuestras princesas que ya tenemos en el canal, quiero contarle que este sombrerito podría quedarle muy bien a una brujita. Y se preguntarán si estoy hablando de princesas, ¿por qué digo una brujita? Y es que nuestro cuerpo base, que está también en el canal, usted lo puede utilizar para el amigurumi que prefiera y dejar volar su imaginación. Y sin más preámbulos, pues no quiero que se me aburran, comencemos a realizar este simpático sombrero. Iniciaremos este gorrito utilizando hilo color Oxford e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Dentro realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Desde la vuelta 2 y hasta la 4 estaremos realizando 6 puntos bajos. Uno por cada uno de la vuelta anterior. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así continuaremos repitiendo en las vueltas número 3 y 4. Y en la medida que va avanzando, pues necesita enderezar esto, porque esta va a ser la punta del sombrero o del gorro. Entonces, continuemos realizando 6 puntos bajos por cada vuelta hasta la vuelta 4. En la vuelta 5 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento.
Repitamos una vez más. Un punto bajo, 2 y un aumento. En la vuelta número 6, 7 y 8, o sea, hasta la vuelta 8, estaremos realizando 8 puntos bajos por cada vuelta. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas 7 y 8. En la vuelta 9 repetiremos durante 4 veces un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Y así repetiremos un punto bajo y un aumento 3 veces más. En la vuelta 10 realicemos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 11 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. Durante las vueltas 12 y 13 realicemos 18 puntos bajos en cada vuelta. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma la vuelta número 13. En la vuelta 14 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 15 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue el aumento. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Iniciaremos la vuelta 16 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Seguido repetiremos durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la ronda. Nos habrán quedado 2 punticos y haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Habremos acabado esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 17 vamos a repetir durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento y vamos a terminar esta vuelta con un total de 42 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 18 vamos a realizar 42 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 19 repetiremos durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 48 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta.
Y justo en el último aumento de esta vuelta número 19 haremos cambio de color. Comenzamos con el primer punto bajo y en el segundo haremos el cambio. Cuando tengamos 2 hebras en el gancho, pues vamos a tomar la hebra de color lila. Y esta hebra de color Oxford no la voy a cortar porque la volveremos a utilizar. En la vuelta número 20 estaremos realizando 48 puntos deslizados tomando solo las hebras traseras. O sea, estas hebritas traseras de aquí son donde estaremos trabajando. Un punto deslizado, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos hasta finalizar la vuelta. También puede asegurar un poco más haciendo un nudito con la hebrita de color lila y la de Oxford, sin cortar la de Oxford, vuelvo y repito. Anudamos bien y así quedará más segura. En la vuelta 21, tomando también las hebras traseras, vamos a estar repitiendo durante 6 veces 7 puntos bajos y un aumento y vamos a terminar esta vuelta con 54 puntos. Comencemos tomando las hebritas traseras, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 22 realizaremos 54 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y justo en el último haremos cambio de color. Entonces, justo en el último punto bajo, cuando tengamos las 2 hebras en el gancho, pues vamos a tomar la hebra de color Oxford y así terminaremos este punto. La hebra de color lila ya la podremos cortar, pues no la utilizaremos más. En la vuelta número 23 vamos a estar realizando, tomando las hebras traseras, 54 puntos deslizados. Un punto deslizado, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 24 realizaremos 54 aumentos, pero esta vez estaremos tomando las hebras delanteras. Tomando las hebritas delanteras, un aumento en cada punto. Un punto bajo, otro más y tendremos el primer aumento. Hagamos otro más juntos, tomando solo la hebra delantera. Este es el segundo aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar esta vuelta con un total de 108 puntos. Las siguientes vueltas las estaremos haciendo solo de puntos bajos, 108 puntos bajos por cada vuelta. Ya coloqué el marcador y voy a comenzar. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaré realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen. En realidad he tejido desde la vuelta 25 hasta la 27, o sea 3 vueltas de 108 puntos bajos cada una. Y ahora lo que haremos será cortar la hebra, dejándola un poco larga, pues la estaremos utilizando para un cierre y asegurarla. Extraemos, retiramos también el marcador que estemos utilizando y listo. Colocamos agujita lanera en el extremo y ya usted verá cómo cerrar, es muy fácil. En este punto hemos terminado. Este es el que sigue, pues nos lo vamos a saltar y en el siguiente vamos a introducir la aguja lanera y luego donde mismo, o sea en el último punto de donde hemos salido, así por arriba. Y cuando alemos estaremos formando una cadena más y
pues se notará un poco menos donde hemos acabado el tejido. Ahora sí, pues vamos a asegurar y esconder, y quiero que lo vean porque me han escrito en muchas ocasiones pues que se les dificulta esconder la hebra, y la verdad que es algo muy fácil. Lo pasé un poquito más hacia adentro para que resulte más fácil. Aquí voy a hacer un nudito. Yo trato de tomar, digamos, unas pocas hebras del hilo, nunca una puntada entera ni nada así porque no es necesario. Hacemos un nudito, o sea, 2 vueltecitas al aro para que quede el nudo. Jalamos fuerte sujetándolo. Y ahora sí, esta hebra no la vamos a cortar, sino que la vamos a esconder más. Tanto como podamos la vamos a esconder. Esta aguja lanera tiene bastante punta y pues resulta más fácil irla pasando. Por eso siempre les recomiendo que mientras más larga y puntiaguda sea, pues mejor. En algunos casos, en otros casos, pues es más fácil si no tiene la punta tan fina para que se cuele por dentro del hilo. Entonces, ahí la va a pasar tanto como pueda. Vean el tramito que yo la he pasado, pero como lo he hecho por dentro de las hebras de este hilo, o sea, no he tomado por debajo del hilo, sino que he introducido con esta punta fina. Espero que pueda ver bien así por donde pude. Pues ya aquí yo puedo cortar, esto no se va a salir. Así que puede pasarlo por más puntadas, pero en realidad no es necesario. Y así voy a estar escondiendo cada una de estas hebras que me han quedado para ya ir terminando este sombrero de bruja. Y cuando hayamos terminado de esconder las hebras, este será el resultado por dentro. Vean, así queda luego de tomar las hebras traseras y deslizar para este cambio de color, que vean cómo queda bien parejito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un detalle más a este sombrerito, y para ello estaré utilizando una hebra de hilo color oro. En realidad puede utilizar el hilo que usted prefiera, el color de hilo que prefiera, pero yo este he elegido. Entonces, acá es donde hemos hecho los cambios de color y vamos a tratar de dejarlo hacia detrás para que quede más bonita la parte de adelante. Entonces vamos a introducir la aguja lanera. Estaré introduciendo por esta parte de atrás de la aguja lanera porque así pues me queda entre los puntos y no pues por el centro de una hebra. Entonces voy a introducir aquí entre los puntos deslizados, ¿verdad? En ese cambio a punto deslizado, ahí voy a estar introduciendo en un huequito que tenga. Voy a dejar una hebrita hacia detrás para luego pues anudar. Voy a deslizarme aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 6 puntos aproximadamente. Esto puede hacerlo también a su gusto. Siempre puede hacerlo todo a su gusto. Así voy a pasar la hebra y voy a volver a introducir justo donde comenzamos. Sujete la hebrita del inicio por detrás para que no se le salga. Y voy a dar otra puntada en el mismo lugar. Y a su vez estaré saliendo hacia la parte de abajo, vean dónde, lo más recto posible. Acá estamos simulando como una hebilla, no sé cómo le llama usted, pero es simulando una hebilla, un cinturón. Y acá vamos a abarcar 6 punticos aproximadamente o lograr que quede aquí debajo de este extremo. Ya llevamos una puntada, volvemos a salir donde mismo iniciamos. Y otra puntada más. Vamos a volver a salir donde comenzamos este detalle para hacer 2 puntadas hacia debajo. Voy a estar saliendo de esta punta de acá cuando haga la puntada número 2 de este ladito, y
Y aquí haremos exactamente lo mismo, 2 puntadas más. Extraigo hacia detrás. Y pues esta es la intención. Si usted cree necesario dar más puntadas o hacer otro tipo de bordado, claro que sí, puede hacerlo como más a usted le guste, pero así a mí me va a quedar y me encanta. Aquí detrás pues simplemente voy a anudar y asegurar estas hebras. En este caso, vea dónde voy a hacer el nudito, lo voy a hacer hacia este extremo para que incluso por detrás pues me quede la misma cantidad de puntadas en cada lateral de la hebilla. Pero esto no se va a ver, en realidad queda hacia adentro del sombrerito. Listo, ahora sí pues escondamos todos los extremos que nos hayan quedado. Y así habremos acabado este sencillo sombrero que bien puede ser para una brujita, pues tiene un tamaño bastante estándar. Acá les muestro con un cuerpo base de nuestras princesas y vean, no está muy lejos de su tamaño, son simples ideas que les doy. Pero acá tenemos un tierno pulpito que ya es un tutorial que tenemos en el canal. Le colocamos un gorro, un sombrero de bruja y vean. Sería un regalo perfecto para un niño en esta temporada de Halloween. Espero y les haya gustado tanto este sombrero como a mí, y si es así no olvides regalarme una manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. De ese modo YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más y más personas. Además, si aún no se ha suscrito y desea continuar viendo tutoriales nuestros, le invito a que lo haga y active la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.